Buenos días, muchísimas gracias por asistir. En primer lugar, me gustaría mandar un mensaje desde Chunta Aragonesista a todos los equipos de emergencia, voluntarios, voluntarias, municipios afectados por esos devastadores incendios que estamos sufriendo en Aragón, especialmente en La Fueva y en Los Monegros. Así que desde Chunta Aragonesista trasladar todo el ánimo del mundo, toda nuestra fuerza, apoyo y solidaridad a los equipos de emergencia, voluntarios, agricultores que, como bien he dicho, están trabajando, dejándose la piel para sofocar estos incendios. Buenos días, muchas gracias. Hoy comparecemos desde Chunta Aragonesista para anunciar que vamos a registrar una iniciativa en estas Cortes de Aragón para impulsar un programa de ayudas del Gobierno de Aragón destinado a financiar la redacción y actualización de los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal, especialmente los de los planes generales simplificados y de los planes generales de ordenación urbana en los pequeños municipios de Aragón. Puede parecer un asunto técnico, incluso burocrático, pero en realidad estamos hablando de una de las herramientas más importantes que tiene un ayuntamiento para decidir su futuro, porque el planeamiento urbanístico es el documento que determina cómo quiere crecer un municipio en los próximos años. Es el instrumento que decide qué suelo es urbano, cuál puede desarrollarse en el futuro y cuál debe protegerse. Es el que determina dónde pueden construirse viviendas, dónde pueden instalarse empresas o industrias y dónde deben reservarse espacios para los equipamientos públicos, zonas verdes o infraestructuras. Pero también es una herramienta para proteger aquello que nos hace únicos como pueblo. Permite conservar el patrimonio histórico y arquitectónico, permite proteger edificios y espacios de valor cultural, preservar el paisaje y evitar actuaciones que puedan desvirtuar la identidad de nuestros municipios. En definitiva, el planeamiento urbanístico no solamente sirve para ordenar el territorio, sino también para proteger nuestros pueblos y garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible. Además, es una herramienta fundamental para facilitar el acceso a la vivienda. Permite planificar nuevo suelo residencial, impulsar la rehabilitación de los cascos históricos y generar oportunidades para que los jóvenes puedan quedarse a vivir en nuestros pueblos, porque sin suelo planificado y sin instrumentos urbanísticos actualizados es mucho más difícil construir vivienda y atraer nuevos vecinos. Sin planificación urbanística, los pueblos pierden oportunidades para atraer empresas, para generar vivienda, para captar población o para desarrollar proyectos de futuro, porque una empresa que quiere instalarse en un municipio necesita seguridad jurídica y saber qué puede hacer y dónde puede hacerlo. Y aquí es donde nos encontramos un gran problema. Como dato, en Aragón, unos 160 municipios de menos de 2.000 habitantes no tienen un plan general de ordenación urbana según datos oficiales del Gobierno de Aragón. ¿Y por qué ocurre esto? La respuesta es muy sencilla, porque no pueden permitírselo. La redacción de un instrumento urbanístico supone un coste económico muy elevado para muchos ayuntamientos. Estamos hablando de municipios con presupuestos muy limitados, donde las prioridades diarias son otras, como garantizar el abastecimiento de agua, mantener el alumbrado público, reparar las calles, prestar servicios básicos o mantener las instalaciones municipales. Cuando un ayuntamiento tiene que elegir entre arreglar una avería en la red de agua o destinar decenas de miles de euros a la redacción de un plan urbanístico, la respuesta es evidente. Pero además del coste económico existe otro problema y es la falta de medios técnicos. Muchos pequeños ayuntamientos carecen de arquitectos municipales, de técnicos de urbanismo o de servicios jurídicos especializados que puedan impulsar y acompañar estos procesos. Y a ello se suma la complejidad administrativa, porque la elaboración de estos instrumentos es un procedimiento largo y exigente que, sin recursos suficientes, puede prolongarse durante años. Por eso, desde Chunta Aragonesista, creemos que el Gobierno de Aragón debe recuperar su papel de apoyo a los pequeños municipios, y lo decimos porque ya existieron precedentes. En el año 2021, el Gobierno de Aragón puso en marcha una línea de ayudas destinada a financiar la elaboración de planes generales simplificados y delimitaciones de suelo urbano para municipios de menos de 2.000 habitantes, llegando en muchos casos a cubrir el 100% del coste
de la redacción. Aquella línea permitió que muchos ayuntamientos pudieran acceder a un planeamiento que, con sus propios recursos, pues era sencillamente inasumible. Por eso no entendemos por qué hoy esa prioridad ha desaparecido para el actual Gobierno de Aragón. Muchos pueblos han vuelto a quedarse solos, se han quedado solos alcaldes y alcaldesas, solas las corporaciones municipales y solo los vecinos y vecinas que quieren que su municipio tenga oportunidades de futuro. Por eso vamos a presentar esta iniciativa, porque un pequeño municipio tiene el mismo derecho que una gran ciudad a planificar su futuro, porque hablar de lucha contra la despoblación consiste en dar herramientas reales a los pueblos para que puedan crecer, atraer población y generar oportunidades. Y porque es imposible pedir a los ayuntamientos que desarrollen vivienda, que impulsen suelo industrial o que atraigan inversiones si antes no les damos los instrumentos necesarios para hacerlo. Por eso le pedimos al Gobierno de Aragón que recupere el programa de ayudas para la planificación urbanística municipal y que preste asistencia técnica a los pequeños municipios que más dificultades tienen, porque planificar el territorio es planificar el futuro y nuestros pueblos tienen derecho a tener futuro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Gracias.